El día de hoy traemos una noticia que puede tener un gran impacto en muchas familias en todos los Estados Unidos. Y es que posiblemente los cupones de SNAP y EBT ya no vuelvan a tener un nuevo aumento de beneficios. El programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, es un programa que proporciona una ayuda financiera crucial a personas y familias de bajos ingresos en todo el país. Sin embargo, actualmente se está discutiendo una nueva propuesta, una que tiene la finalidad de detener los aumentos al programa durante los próximos 5 años. La ley agrícola, que es la que financia los beneficios alimentarios clave, estará expirando a finales de este año 2024. Aunque existe un acuerdo bipartidista en muchos aspectos, el programa de SNAP continúa siendo un punto de conflicto importante. Pues hoy estaremos viendo esta propuesta, quienes están oponiendo a esto, y al final del video te traeremos una sorpresa. Se tratan de pagos adicionales de hasta $120 por niño que estarán recibiendo las familias que participen de SNAP y EBT. Como bien sabemos, el programa de SNAP, o también conocido como cupones de alimentos, es un programa liderado por el Departamento de Agricultura, el USDA, pero este le da la libertad a cada estado para manejarlo como ellos crean mejor, además de que se encargan también de establecer los requisitos y de determinar las fechas de pago. Sin embargo, actualmente hay un desacuerdo muy importante, más que todo cuando se habla sobre financiación del programa de SNAP. Por un lado tenemos a la Cámara de Representantes, la cual, como bien sabemos, es controlada por los republicanos, y estos están proponiendo congelar los pagos de SNAP en los niveles que se encuentran ahora y haciendo ajustes solamente por la inflación. Mientras que en el Senado, el cual es liderado por la oposición, los demócratas, quieren seguir ajustando los pagos de SNAP por muchos años más, para que de este modo se garantice un incremento cada año. Todo esto se debe a que la ley agrícola, que es la que se encarga de financiar este programa, estará expirando a finales de este mismo año 2024, y una vez que expire, pues tendrán que ponerse en un consenso dentro del Congreso para ver qué decisión irán a tomar de aquí adelante, si es que tendremos nuevos aumentos, si es que estos beneficios van a congelarse en los números que vemos hoy por hoy, o a qué nuevo acuerdo podrán llegar. Pero bueno, señores, para poder cumplir con su mandato, el programa de SNAP está ampliando algunos de sus beneficios a partir de este mes, dirigido para algunos de sus beneficiarios con la llegada del verano. Los beneficiarios elegibles pueden estar esperando un aumento, considerado como un pago adicional, de $120 en sus pagos, cortesía de Sunbox, un nuevo plan del gobierno federal que ayuda a las familias que dependen de los beneficios de SNAP para pagar más alimentos y de este modo alimentar a sus hijos durante los meses de verano. No todos los estados oficialmente participan en esta iniciativa, pero solo en aquellos que lo han implementado. 20 millones de niños sean alimentados adecuadamente este verano gracias a este programa. Esta cifra es cortesía de la organización sin fines de lucro Feeding America, cuyo director de Relaciones Gubernamentales, Vince Hall, declaró que este nuevo programa no podría comenzar en un mejor momento, pues en el año 2022 más de 13 millones de niños en Estados Unidos, 1 de cada 5, vivían en hogares con inseguridad alimentaria,
y el número de niños que viven en hogares con inseguridad alimentaria no deja de crecer. Desde el año 2021, el número aumentó una tasa del 44%. Estamos hablando de la más alta desde el año 2014. Pues esta iniciativa llega en un momento perfecto, ya que los meses de verano son cuando algunas de las familias más vulnerables sufren más. Durante el año escolar, la carga de alimentar a los niños a veces se traslada a las escuelas, ya que cuentan con varios programas a los cuales las familias pueden inscribirse, pero durante los meses de verano, todo recae en las finanzas familiares. Una de las mayores preocupaciones que se hizo más evidente durante la pandemia fue que los estudiantes no tenían acceso a comidas regulares cuando las escuelas estaban cerradas. Si bien muchas escuelas hoy en día ofrecen opciones de desayuno o almuerzos gratis, o al final pues a un precio reducido para poder garantizar que los estudiantes reciban una nutrición adecuada durante el año escolar, pues es una premisa aterradora para esos mismos estudiantes durante los meses de verano, cuando ese mismo acceso alimentario es limitado o inexistente. ¿Cuáles son los estados o territorios participantes en este año 2024? Para empezar tenemos a Samoa Americana, a Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawái, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Ohio, tribus específicas dentro de Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, Washington, D.C., Virginia Occidental y por último el estado de Wisconsin. Para ser elegible a los pagos adicionales de SNAP, los hogares deben de tener niños que estén en edad escolar y ya están inscritos en el programa de SNAP. Estos niños deben asistir a una escuela que participe en programas de almuerzo o de desayuno gratuitos o a precio reducido, y los ingresos del hogar deben de cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos. El USDA indicó anteriormente que los pagos adicionales se verían distribuidos en junio, julio o agosto. Todo esto puede variar según la ubicación que tenga usted como destinatario. Para la mayoría de las familias que actualmente ya reciben beneficios de SNAP, normalmente no es necesario solicitar fondos adicionales. Este dinero extra será depositado directamente en la cuenta de SNAP del destinatario, o también se le podrá emitir como una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, una EBT, pero separada. En algunas áreas, los fondos adicionales pueden proporcionarse en forma de cupones de papel, para estos poder ser utilizados en tiendas de comestibles. El programa Sunbox no está disponible en todo el país, porque algunos estados han citado sus propios sistemas de apoyo para abordar la inseguridad alimentaria como suficientes para satisfacer las necesidades de las familias hambrientas de esos estados. Pero para los estados que sí optan por participar en Sunbox, puede ser un salvavidas, ya que los dólares son una forma de agregar pagos suplementarios a la asistencia de los beneficiarios existentes de SNAP, con el fin de ayudar a cubrir con los gastos de alimentación de los niños durante los meses de verano. Dado que la inflación genera precios más altos específicamente en tiendas de comestibles o restaurantes, esta adición de $120 por niños al SNAP contribuiría de alguna manera
para proporcionar comidas durante los meses de verano que la mayoría de las escuelas ofrecen durante la mayor parte del año.